Ahora, ya que hablaste de un tema que a mí me parece muy interesante, que también lo mencionaba en un inicio, que el TDAH puede ser un diagnóstico diferencial. Nos hablaste de altas capacidades, que también es un tema que hace rato que quiero hablar, pero bueno, no te voy a marear con tantas cosas en este momento. Pero sí creo que es muy importante definir qué es el TDAH, contarnos un poco acerca de tu experiencia también, si tú lo quieres, cómo se vive esta condición. Y primero definamos qué es el TDAH. Ya. El TDAH es la sigla de la condición que se llama trastorno de déficit atencional e hiperactividad, que es un muy mal nombre para lo que realmente es. Y como tiene un mal nombre y los síntomas no se han actualizado para el diagnóstico, al igual que el diagnóstico de autismo, tiene una esfera clínica esencial para llegar al diagnóstico, ¿ya? Que son síntomas que se hablan como de la esfera de la atención y la esfera de la hiperactividad, ¿ya? Es importante que si uno abre el DSM, que es como este libro que permite los diagnósticos como del área de la salud mental, el número 5 es como el último que tenemos, DSM-5, cuando uno hable la área de trastorno de déficit atencional, cosas importantes, es un trastorno de neurodesarrollo. Uno de los criterios que no puede no estar es que los síntomas tienen que estar antes de los 12 años. Y ahí también es un video de los que yo subí, de que en el fondo en la vida adulta hay muchos factores que desencadenan dificultades en las mismas áreas que generan el déficit atencional. La más frecuente y la más presente en toda la población, incluyendo a mí con estas ojeras, es la deprivación de sueño. Todos los chilenos, al menos en mi opinión, están deprivados de sueño después de cierta edad. Nadie duerme lo que tiene que dormir, todos carretean, el sueño no se recupera porque yo carreteo un día, después duermo bien al otro, entonces mucha privación de sueño. Bueno, volviendo al tema central. Entonces, dentro del trastorno de déficit atencional y hiperactividad es muy importante que para el diagnóstico tienen que estar las dos cosas. Tienen que haber síntomas de la esfera de atención como síntomas de la esfera de hiperactividad. Y ese es uno de los últimos videos que subí, si no me equivoco, sí, donde yo explicaba que no existe el TDA. Hay gente que llama trastorno de déficit atencional porque a uno le da lata escribir e hiperactividad e impulsividad. Pero solo existe el TDAH. Y el TDAH tiene, como tiene esferas síntomas del área de la inatención o atención y esferas de la hiperactividad e impulsividad, a veces hay personas, niños en mi caso, o adultos, donde predominan algunos síntomas. Y estos síntomas con la edad también van evolucionando. También es importante, sobre todo para el diagnóstico en la vida adulta. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de las publicaciones asociadas a déficit atencional de la población adulta se evidencia y se confirma que en la gran mayoría de las personas la hiperactividad y la impulsividad va disminuyendo. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en una persona adulta uno no va a encontrar evidentemente síntomas de hiperactividad e impulsividad como los ve en la infancia. ¿Ya? Okay. Y de ahí puede venir que uno en la vida adulta dice, tengo inatención. Pero vuelvo a insistir, hay muchas causas de inatención. La falta de sueño, el hipotiroidismo, la deficiencia de algunas vitaminas, B12, vitamina D, tener trastornos hormonales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado, porque uno tiene que buscar las esferas de los dos elementos, y como te digo, tiene que buscar los rasgos del déficit atencional, así como existen los rasgos autistas, existen los rasgos del déficit atencional. Elementos clínicos que no son esenciales para el diagnóstico, pero que están presentes en la gran mayoría de las personas que tienen trastorno de déficit atencional y hiperactividad, así como también están presentes las personas autistas. Y de ahí viene el concepto de trastorno de déficit atencional con rasgos autistas. Porque sabemos que las personas con déficit atencional e hiperactividad, que como digo floja, recién no lo dije, tienen muchos síntomas producto de esta zona cerebral que genera o que funciona como diferente o mal, como uno puede decir, se conecta con todo el cerebro. Y si esta zona que se conecta con todo el cerebro funciona mal, me puede dar síntomas de todas las otras áreas con las que se está conectando. Y de ahí vienen estos otros síntomas, que a veces la gente dice como, oye, pero tú tenías o no tendrás autismo. Entonces uno tiene que entrar como a indagar un poquitito más. Son rasgos autistas, como le decimos nosotros, en el contexto esperado de una persona con trastorno de déficit atencional, o en verdad es un diagnóstico asociado, tiene las dos cosas. Y ahí, eso es muy complejo de hacer. Yo siempre digo a los papás que esto hay que hacerlo con mucha paciencia, porque yo de alguna forma tengo que separar dos cosas que tienen muchas cosas en común para llegar al diagnóstico de ambas y poder hacer muy bien la distinción. Y eso cuesta mucho, requiere más evaluaciones de lo habitual, requiere a veces apoyo de los psicólogos para hacer evaluaciones, etcétera, etcétera. Y es muy importante que ahí incluso, que a mí me ha pasado, que el A2 no apaña mucho, porque el A2 le sale positivo a gente con discapacidad intelectual, le sale positivo a gente con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, le puede salir positivo a niños con trastornos de lenguajes muy severos o a personas con trastornos del área de la salud mental, con mucha ansiedad u otra cosa.
Entonces, me pasa a veces que dicen, tiene déficit atencional, pero creen que es TEA, entonces le mandé a hacer una 2-2. ¿Qué hago yo cuando el A2 me llega positivo? ¿Cómo convenzo a esta familia de que yo sigo sin creer que hay autismo, sino que tiene rasgos dentro del espectro autista? Imposible, en verdad es muy imposible. Entonces ahí es súper importante explicar a las familias, o al menos o que las familias pregunten la duda de ¿habrá otro diagnóstico asociado? ¿Por qué usted cree que no hay otro diagnóstico asociado? ¿Qué cosas podemos hacer? Etcétera, etcétera. No sé si respondí la pregunta, pero... Sí, me quedó claro. Ahora, ¿qué tan probable o qué tan recurrente es que existan los dos diagnósticos en una persona? Depende del diagnóstico principal. Si yo tengo trastorno del espectro autista, en la gran mayoría de los textos o literatura, cuando uno lee publicaciones todo y trata de hacer el diagnóstico diferencial, la probabilidad o la comorbilidad con el trastorno de déficit atencional y hiperactividad es muy alta. ¿Ya? Y ahí uno tiene que enfatizar en la hiperactividad porque el autismo conlleva generalmente dificultades en la atención. ¿Ya? Es decir, los pacientes autistas en general son inatentos, por así decirlo. ¿Ya? Y muchos de ellos también tienen harta inquietud motora por búsqueda sensorial. Entonces ahí cuesta harto hacer diagnóstico, pero como el autismo tiene una alta comorbilidad o asociación con el trastorno de déficit atencional, ahí es mucho más probable que uno llegue a ambos diagnósticos. No así en el trastorno de déficit atencional, donde la comorbilidad de yo tengo déficit atencional y también tengo autismo es más baja. En el fondo, yo tengo TEA y TDAH, no tanto así TDAH y TEA. ¿Ya? No sé si es difícil explicar esto, pero es así. Ya, en el fondo, la gran mayoría de las personas que tienen trastorno de déficit atencional pueden tener muchas otras condiciones asociadas, pero cuando uno los ve al revés, así como el huevo de la gallina, la gente con dislexia, la gran mayoría tiene trastorno de déficit atencional y hiperactividad asociado. Pero yo tengo trastorno de déficit atencional y hiperactividad y no tengo dislexia. Entonces, a eso voy. Y lo mismo pasa con el autismo y el déficit atencional. Es muy probable que si yo tengo TEA, también pueda tener TDAH o muchas otras cosas neurodivergentes. Y esto lo estuve pensando porque me acuerdo, no sé si tú me preguntaste o alguien me dijo como, hoy le íbamos a conversar. No, me lo preguntó una mamá, parece, un papá. Efectivamente, estas condiciones, a pesar de lo que obviamente intentamos normalizar porque son cosas normales y esperadas, o sea, en el fondo, el mundo depende de la neurodivergencia. Si todos pensáramos igual, no habríamos llegado a ninguna parte. Cuando el cerebro funciona de formas diferentes, porque conecta de forma distinta, porque conecta a velocidades distintas, como el cerebro es el que nos hace personas, si yo tengo un área que funcione diferente, es muy difícil a veces separar síntomas. En el fondo, esta misma zona del trastorno de déficit atencional y hiperactividad también va a funcionar distinto en un paciente autista, porque por algo tiene autismo. Si no lo tuviera, no tendría un cerebro que funciona diferente. Entonces, todos estos síntomas, todas estas dificultades se empiezan a mezclar. Y ahí entramos obviamente en grandes dificultades, en grandes conflictos para hacer diagnósticos como bien certeros. Y también para mí es muy importante que le trato de explicar a los papás, en el fondo, el neurodesarrollo, de cómo funciona el cerebro y las cosas de procesamiento, no es una ciencia cierta. Es muy, o sea, en el fondo no hay como cosas tan específicas para no decir como en la diabetes tú tienes el azúcar alto y no tienes insulina. En el neurodesarrollo no es así. O sea, cuesta mucho decir cosas así de simplificadas, porque la neurodivergencia, como yo lo digo, atrae la neurodivergencia. Yo tengo una cosa neurológica y suelo tener más cosas neurológicas. Y las cosas se empiezan a asociar. No es que tú tengas mala suerte y tú tienes todo. Porque hay gente que hace ese comentario que lo encuentro como bien desubicado y poco empático y cachando nada. Oye, pero ¿cómo hay que tener TDAH y dislexia? Es que la neurodivergencia trae neurodivergencia. Si una zona del cerebro no funciona como debiese o correspondiese, otras cosas también van a funcionar distinto, po. Y todo en el cerebro controla algo. Entonces yo puedo tener hipotonía y puedo tener autismo, puedo tener hipotonía, puedo tener autismo y tener trastorno del lenguaje, y tener dificultad motora y tener dificultad sensorial, y se me van juntando las cosas. Yo voy configurando ya distintos diagnósticos. Ya eso también es súper importante. Ok, súper. Ahora, Daniela, cuéntanos un poquito acerca de cómo se vive una persona TDAH en la adultez. ¿Cuáles son los rasgos que son comunes? ¿Cuándo una persona debería a lo mejor consultar, ¿cierto?, con un profesional ante qué rasgo o síntomas? O sea, yo insisto, es difícil para mí hablar como persona adulta, entendiendo que yo tengo un bagaje de la infancia. Sí, lo que puedo decir
es que a pesar de que yo sabía que tenía déficit atencional de antes, porque mi mamá me lo había comentado, así como todos teníamos, qué sé yo. ¿A qué edad te diagnosticaron, disculpa? No, a mí nadie me diagnosticó. Mi mamá es neuróloga, ella tiene déficit atencional, siempre lo ha sabido. Ella vio que nosotros teníamos déficit atencional y ahí quedó. Comprendo. Y no es hasta que yo entro a la especialidad de neurología pediátrica que me doy cuenta de lo que significaba tener déficit atencional y me empieza a hacer sentido mi infancia, que en su minuto era nomás, pues, yo existía. El otro día una persona me dijo, oye, tu papá es responsable y todo, y digo, sí, en verdad sí, pero no es de malos padres ni nada, sino que en verdad antiguamente, sobre todo si un niño no tenía grandes dificultades, que iba a ir a consultar. Y sobre todo si tu mamá tiene como la misma condición y ve que ella lo ha logrado todo, es súper exitosa, que siguió su carrera, etcétera, etcétera, menos, pues, y ve que tú vas por el mismo camino, se entiende. Yo no soy quien para juzgar. Entonces, en el contexto de la vida adulta, que es lo que tú me preguntas, yo he podido notar y darme cuenta de mis síntomas. Uno, porque tengo la condición, y dos, porque cada vez estudio más del tema. O sea, si tú me preguntas qué es de las cosas que yo más leo, es de déficit atencional. Y trato de salpicarlo por todas partes, o sea, en el fondo todo lo que esté publicado, todo, porque es algo que vivo y me ha permitido a mí también identificarme como persona. De hecho, si tú lees mi TikTok, incluso lo otro, yo me identifico principalmente por el déficit atencional, porque al menos en la vida adulta se identifican ciertos rasgos o ciertas características clínicas que finalmente te definen como persona. Que la gente cree realmente que eres florito, que eres desubicada, que eres pesada, que no tienes paciencia, que no sé qué cosa, que cómo se te olvida esto, que las relaciones, etcétera. Entonces empiezan a aparecer tantas dificultades que son rechazadas por las sociedades de lo conductual, que yo siento, y cuando alguien me dice, yo creo que tengo, averígualo. Porque uno, como muchos autistas dicen, uno también se saca un peso encima de decir como puta, el problema soy yo o el problema es el resto. Y cuando yo me doy cuenta que yo en verdad tengo déficit atencional y tengo este síntoma, digo, en verdad el problema es el resto. Dejo de ser yo y me dejo de echar la culpa, me dejo de martiriar, me dejo de sentir mal. En el fondo yo sí puedo decir que desde que pude aprender lo que era el déficit atencional, leer sobre el déficit atencional, yo sí he mejorado mi salud mental absolutamente. Yo antes lo pasaba mal, así como, no sé, pues me imagino que puede haber sido tu caso, que dijiste que fuiste diagnosticado a la vida adulta, como que uno se autoflagela los síntomas. No sé, cuando yo aprendí técnicas para no olvidar las cosas importantes de la gente que a mí me rodea. Yo anoto así como, no sé, pues cosas muy tontas y tal, sí, pero no sé, pues uno está con los amigos día a día y me contaban, no, es que yo tengo mañana o en 2 semanas más una prueba demasiado importante. Mi calendario estaba lleno de cosas que no eran mías, eran de otra gente. Porque yo necesitaba acordarme de escribirle, oye, ¿cómo te fue en tu prueba? Porque francamente no es que no me importara, pero no me importaba. O sea, mi cabeza se cruzaba el pensamiento y no era poca empatía. Es que si, como dice el gran lema del déficit atencional, como cosa que no veo, cosa que no me doy cuenta o no siento, como si no está visible a los ojos, desaparece. Entonces, vivir el déficit atencional a la vida adulta, no sé si me habré salido un poco el tema, pero vivir el déficit atencional a la vida adulta es muy complejo. Es complejo, sobre todo si tú no sabes que lo tienes y constantemente te estás exigiendo funcionar como el resto que no lo tiene. ¿Ya? Ahora, eso igual es importante decir porque como yo dije, la neurodivergencia trae neurodivergencia, eso también ocurre en las relaciones. La gente que tiene neurodivergencia, que lo cuenta así en redes sociales como chistoso, pero es verdad. ¿Y por qué pasa esto? Yo voy a contar mi experiencia. Espero que no nos genere molestia. Pero hay gente que yo siempre he sido sociable, yo nunca he tenido ni un gramo de dificultad en socializar. Yo a veces caigo mal, pero en un contexto como muy específico. Yo jamás he caído mal así en un carrete, jamás. O sea, yo bien. Y era de muchas amistades, pero yo no lograba tener una amistad como más profunda. Y en el colegio me costó mucho lograr una amistad como profunda. ¿Ya? Y resulta que la mejor amiga que yo tuve en el colegio tiene déficit atencional. La diagnosticaron ahora de grande. Y yo ahora que ella me hizo pensarlo, digo, ¿verdad? Pues? O sea, yo recuerdo perfecto esta relación, esta amistad. Sí, pues, tenéis déficit atencional. Incluso yo te puedo decir que cumple el criterio de chica, ¿cachai? Como check. Y yo le digo, claro, pues, la gente que tiene una neurodivergencia, como funciona distinto, cuando se junta con otras personas que funcionan igual que él, hay menos enojo, hay menos resentimiento, hay menos pelea, hay menos exigencia del otro. Entonces también pasa en la vida adulta, que es lo que tú dices, o que también sale mucho en todo, se juntó y te casaste con uno igual, porque uno se lleva mejor con esas personas, si no es demasiado voluntad, no es de pesado, pero es que
obviamente tener esta condición u otra condición genera dificultades y te comportas de una forma distinta que muchas veces cae mal. Y no le vas a caer mal al que se porta igual que tú. Esa es la realidad. Entonces también en la vida adulta pesa mucho eso. Yo siento que la parte adulta, en personas que tienen buen rendimiento, buena funcionalidad o pocas dificultades, como quieran decirle, siempre va a predominar la dificultad social. Porque uno se siente distinto, pero no se ve distinto. Y esa es la principal dificultad que yo siento que como persona adulta con déficit atencional puedo tener. Ahora, también destaco que yo estoy en un ambiente de conocimiento neurológico. Mis amigas son en el hospital, son neurólogas, los otros colegas son neurólogos, y con ellos se ríen de mí, ¿no? O sea, en el fondo sabemos quiénes tienen qué cosas, y tampoco te lo cuestionas ni lo dudas, pero la gran mayoría de las personas no están en un ambiente así. No tienen necesariamente un papá, evidentemente con déficit atencional, no tienen papás neurólogos, no tienen amigos neurodivergentes, no trabajan en un ambiente donde tú tratas la neurodivergencia, sino que están en ambientes hostiles, donde la gente te reta, se enoja, te dejan solo, te aíslan, no te invitan, no te incluyen. Entonces empieza a pesar la salud mental considerablemente a una persona adulta que no entiende que todo esto no está ocurriendo porque tú estás haciendo cosas malas de forma a propósito, ¿ya? Entonces cuando tú me preguntas a mí cómo pesa tener déficit atencional en la vida adulta, pesa absolutamente lo socioemocional en mi opinión personal. Obviamente hay dificultades en el trabajo, hay mucha gente que perdía pegas, yo he leído que problemas con los jefes, sobre todo los que son bien impulsivos, o muchas dificultades en las relaciones, pero lo socioemocional como la autoestima, la salud mental empieza a irse a las pailas cuando uno no logra como descifrar sus síntomas o sus conductas, o esto lo hice porque tengo déficit atencional, lo voy a cambiar, etcétera. ¿Ya? Eso. Ahora, yo creo que en eso, Daniela, es súper importante que se visibilice un poco este tipo de neurodivergencia, en realidad hace que la neurodivergencia se acepte. Y también, ¿por qué te lo digo? Porque muchas veces estas rasgos o conductas asociadas a alguna neurodivergencia son muy castigadas hoy día, pero no se ve la parte positiva, o sea, sin querer romantizar las neurodivergencias, y ahí te lo pregunto directamente, ¿tú crees que hay rasgos del TDAH que valorarías como positivos o que te gustan porque te entregan a lo mejor herramientas que no tendrías si no fueras neurodivergente? Absolutamente. Aunque yo voy a ser sincera, si yo, es que no sé cómo habría sido mi vida sin esto, si yo no tuviese este desarrollo de personalidad producto de mis síntomas, mi relación, etcétera. Pero yo, sinceramente, si yo pudiese no tener déficit atencional, yo elegiría no tenerlo. ¿Ya? Yo parto de esa base, entendiendo que es algo complejo. Pero tiene muchas cosas positivas. Cuando uno lee incluso déficit atencional, enfocándonos solo en eso, puede ver que se describen a los grandes como CEOs, no sé cuál es la traducción de CEO, pero como la gente está como que maneja así gente de empresas, requiere grandes de las cosas que tienen las personas con déficit atencional. En el fondo, manejo bajo presión, capacidad creativa de resolución de problemas, capacidad de focalización, cómo está terminada la actividad, cómo está la cosa del hiperfoco, etcétera, etcétera. Entonces, el déficit atencional, aunque puede traer muchas desventajas, también trae muchas cosas positivas, porque es gente con un fenotipo conductual, que es como la palabra que me gusta usar, muy similar entre ellos, ¿ya? Y obviamente ahí también es muy importante, y que también he hecho la alusión, porque me lo preguntaron en el video que yo subí, de que no es lo mismo tener déficit atencional y otro diagnóstico asociado, como discapacidad intelectual, dislexia, trastorno, no sé, discalculia, trastorno de aprendizaje no especificado, TDAH y cualquier otra cosa. Porque en el fondo yo estoy hablando meramente del TDAH. Si me pongo a mí de ejemplo, y yo no tengo una discapacidad intelectual, no tengo discalculia, no tengo dislexia, solo tengo el déficit atencional. Por ende, mis dificultades cognitivas no existen, en verdad. Yo tengo dificultades para rendir en el estudio, a veces para cumplir las cosas que tengo que hacer en un día, pero no hay grandes dificultades para eso. Entonces, eso también es muy importante cuando a mí alguien me pregunta sobre las cosas buenas y las cosas malas. Depende mucho de cuál es tu diagnóstico completo, ¿ya? Y en ese contexto, vuelvo a la infancia, a la parte pediátrica, que esto también es algo que les puede servir a los papás y mamás y tutores en general, es que a veces uno, cuando tiene niños con diagnósticos neurológicos, divergencia o no divergencia, uno hace una evaluación psicométrica como para complementar este diagnóstico, como yo te digo. A veces es necesario, a veces no. Es decir, yo a veces evalúo a un niño y clínicamente puedo determinar cierto nivel de intelectualidad,
con ciertas pruebas, uno hace preguntas, hace leer, hace suma, hace resta, hace ciertas cosas, etcétera, y uno pone el término como de capacidad intelectual clínica, es decir, con la evaluación clínica que yo estoy haciendo, impresiona normal. Pero a veces una persona con déficit atencional que está en tratamiento, no mejora, siguiéndome de colegio, uno pide una evaluación psicométrica, porque quiero complementar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener déficit atencional y una capacidad intelectual más bien más baja o francamente disminuida. Y eso permite también dar expectativas, dar pronóstico, decir, pucha, te va a costar esto, quizás mejor mantengamos el tratamiento siempre, aquí a la vida adulta, etcétera, etcétera. ¿Ya? No es lo mismo. Cuando yo hablo de mi déficit atencional y pongo mi ejemplo, yo hablo de un déficit atencional y nada más. O sea, bueno, tengo otros diagnósticos, pero nada más en esa esfera específica. ¿Ya? Entonces, obviamente, también mi reporte de lo que está en el déficit atencional va a ser quizás distinto al de otra persona. Eso también es importante tenerlo presente. Aunque el trastorno de déficit atencional y hiperactividad es uno solo, el espectro clínico, al igual que ocurre en otras neurodivergencias, es muy amplio. Entonces, no siempre vas a encontrar dos personas con déficit atencional y hiperactividad iguales. Solo en sí el diagnóstico se define en distintos como elementos: inatento, mixto, hiperactivo. En mi caso en particular, y que para mí también es muy importante que la gente entienda que esto es una condición también en el espectro. En el fondo hay mucha sintomatología, hay gente que predomina unos síntomas, en otros predomina otros síntomas, en mi caso es bien mixto, obviamente eso también va a hacer que la gente dude del diagnóstico, que son los comentarios que yo al menos veo en la atención pediátrica. ¿Ya? Me pasa un niño. En el fondo, por ejemplo, me dicen los papás, pero es que el vecino tiene déficit atencional y él como que corre todo el día y el mío no corre todo el día. Entonces uno indaga en síntomas de hiperactividad e impulsividad que no implican correr todo el día. Pero él tiene estos otros síntomas, uno le dice. Y es lo mismo. En el fondo, TikTok dice que la gente con déficit atencional duerme así. Y si alguien no duerme así, ¿no tiene déficit atencional? No. Y si alguien duerme así, ¿tiene déficit atencional? Tampoco. Entonces a eso voy. Es un espectro clínico que obviamente no es 100% fácil de diagnosticar, y vuelvo a decir, sobre todo en la población adulta. Yo me saco el sombrero por las evaluaciones en pacientes adultos porque siento que es muy complejo, se mezclan tantas variables clínicas, ambientales, para llegar a diagnósticos con certeza. Ok, comprendo. Daniela, mira, me gustaría que nos pudieras comentar, porque hay mucho tema para hablar, pero tú siempre estás subiendo videos en tus redes, y así si la gente queda con ganas de saber un poquito más acerca de esto, de lo que tú hablas, para que te puedan seguir también, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te pueden seguir? Yo solo tengo ese TikTok. Mira, yo partí haciendo Instagram. Yo tengo mi Instagram personal donde subo las cosas de mi perro, no sé. Y tengo mi Instagram de doctora donde yo subo cosas como de materia. Yo no soy muy tecnológica, entonces en ese Instagram de doctora yo subía cosas como esquemas mentales que yo hacía en PowerPoint, así de rasca. Y lo subía y dejaba por escrito como un texto más o menos denso de lo que yo había puesto en una foto. Entonces la gente que me conoce y mis hermanos me retaban: Daniela, nadie va a leer eso, pero ¿para qué se está cuestionando? Y yo dije como, ya, a mí se me va más fácil hablar. De hecho, papás de pacientes que llegan a ver esto saben que yo soy buena para hablar, despistado, y yo nada más se enojó porque yo atiendo al hijo y al hermano, e hice las recetas del hermano mayor con el root del hermano chico. Y los atiendo juntos al mismo tiempo, entonces, chuta, me equivoco, pues, y se enojó porque siempre me equivoco. Ya, bueno, las hice de nuevo, ya se solucionó todo. Pero en el fondo, ya, bueno, la cosa es que no tengo mucha habilidad en esto, entonces Instagram, y ahí alguien me dijo como, pero ¿por qué no grabas TikTok? Y yo tenía TikTok hace más de un año, o sea, desde pandemia, desde que surgió la cosa, y era bien adicta, todo el día. Y además me pasaba que empezaba a ver estos videos, pues los que yo te comento, la mano así, oye, yo tengo autismo y esto es hereditario, así que tú, el papá, tienen que tener autismo, y yo como, no funciona así, y cada vez veía más videos con mucha desinformación. Y desinformación y protocolo NMC y la melatonina y un montón de cosas que yo trataba de subir, o dudas que yo veía que la gente preguntaba específicamente en ciertos videos que yo veía, porque obviamente me salían cosas neurológicas todo el rato, y yo decía como, ¡ay, qué ganas me dan de explicar esto! O como, ¿qué ganas me podría dar como de dar a entender quizás esto en palabras más simples? Entonces alguien me dijo, pero haz un TikTok. Y así fue como grabé el primer TikTok. En el box del hospital, me iba despeinada, sin luz. Mi hermana lo primero que me dijo, oye, pero no te veís, ¿por qué tenía una luz atrás? Y yo le dije, como está la ventana atrás, pues. Entonces me dijo, ya, pero cómprate un aro. Y yo dije, ¿qué es esa cuestión? ¿Cómo voy a llevar un aro al hospital? ¿Qué clase de estupidez? Le decía yo.
Y así empecé a subir videos en TikTok. Y en TikTok, por eso TikTok me hice doctora. Porque ese TikTok de Daniela, adicta a TikTok, que veía muchos videos y que tenía muchas ganas de devolver. También obviamente el TikTok surge porque yo, y lo he dicho y lo vuelvo a decir, porque para que la gente sepa que yo tenía consulta particular fuera de mi horario hospital, en horario que era fines de semana y la noche, porque mi horario es completo, y la dejé. La dejé por situaciones de salud, etcétera. Estaba trabajando muchas horas, y cuando la dejé, yo sentí que ya no estaba aportándole como a la sociedad lo que yo sentía que aportaba en esa consulta. Que era explicar todo esto con más tiempo, porque obviamente yo atendía más rato de lo que atiendo en el hospital, porque el hospital no te permite hacer más rápido. Y yo sentía como que me faltaba. De hecho, ahí fue que hice el Instagram primero. Y el Instagram aguantó como un mes. Hasta que empezaron los videos de TikTok. Entonces en TikTok me encuentran con mi nombre. Bueno, ahí dice Dani Nada porque así me decían en el colegio. Y todas mis cosas dicen Dani Nada. Yo me llamo Daniela Navarrete. El TikTok se llama Daniela Navarrete. Y ahí yo subo cosas y trato de responderle a toda la gente. Me escribe a todas personas y les trato de responder. No les voy a dar tratamiento, no les voy a cobrar, no voy a hacer nada, pero trato de ayudar dentro de lo posible. Obviamente si algunas no respondo porque se me pasó por alto, no lo vi, qué sé yo. Pero en general yo siento que ha sido una buena forma de ayudar desde la experiencia, desde el conocimiento. Y es como hacer una consulta, así como al aire libre, por así decirlo. Son las mismas cosas que hago en el hospital, digo en el hospital, pero las digo a más gente. Esa es la idea. Claro, sí. Y eso es lo bueno de la red hoy día, porque finalmente amplifican todo lo que tú puedes entregar. Claro, en una consulta quizás son muy poquitas personas las que tienen acceso a eso. Exacto. Comparado con todas las que lo necesitan. A eso voy. Entonces, igual es bueno. Ahora... De hecho, así surgió esto. Que la gente me dijo, pero no entiendo qué vaya a hacer, porque estaba una amiga y me decían, pero no entiendo qué vaya a hacer. Que estaba con ella recién y dije, no sé, es que me dijo como que había que grabar algo, un podcast. Y me decían, va a ir a su casa. Y dije, no, estáis loca, si no sé quién es. Dije, pero me ofreció como hablar del tema y dije, como bacán, pues porque así llega ya más gente, puedes explicar cosas que a veces no se entienden, la gente tiene dudas, y dije, le va a servir a la gente. Por eso lo voy a hacer. Y a mí no me cuesta nada. Yo estaría ahora viendo tele, para serte sincera, o leyendo mi libro. No estaría haciendo nada y esto es mucho más entretenido, útil, siento que aporta, y la idea es eso. En esta vida, si uno tiene algo que aportar, que lo aporte. Como tú. Y yo te lo agradezco un montón. Yo te lo agradezco un montón porque en realidad agradezco tu tiempo, tú vienes de tu trabajo, te diste el espacio y siempre desde el principio con bastante buena disposición. De hecho, lo aceptaste al tiro y me llamó bastante la atención eso. Así que yo soy así igual, yo hago cosas como así como de la nada. Genial, genial. Bueno, lo agradecemos. Y cuando te den ganas nuevamente de hablar de algún tema y quizá poder dedicarle más tiempo, aquí tienes un lugar, un espacio para cuando tú lo gustes también. Sí, encontré muy chulo esto igual, como demasiado, pero yo decía, ya vamos a hacer un Zoom y lo voy a grabar. Entonces dije a mi marido, me dijo, como, ¿qué hay que hacer? Y dije, no sé, voy a poner el computador, yo asumo que es un Zoom, así que, cachando nada, ¿para qué hay? Así que, sí, bueno. Qué bueno, pero muy entretenido, así que muchas gracias, perdón si no te dejé hablar mucho, yo me disculpo, yo hablo mucho, lo sé. Y también hay personas que me han escrito en TikTok como que, ¿cómo se llama? Que a veces hablo muy rápido, no me entienden. Entonces yo trato de hablarlo lento y volver a explicarlo y les digo, no, yo sé que yo hablo así. Una anécdota que, por ejemplo, la gente me pregunta lo de la academia, o sea, la parte académica del déficit atencional, algo que yo no he comentado porque no tampoco es como salir llorando en TikTok, hay gente que lo hace, pero a mí me incomodaría. Uno no cuenta sus penas necesariamente, pues cuenta como lo simpático de la vida. Entonces, algunas de las cosas, por ejemplo, yo no he comentado, esto no es una crítica, esto no es maltrato, nada, pero a mí en la beca me decían todo el rato, en los exámenes, yo nunca me saqué más de un 6.5, tengo un 7 como en el primer day y después 6.5 como las evaluaciones orales, me decían que te tienes que ordenar. Que bueno, me dolía porque no importaba cuánto yo me esforzara, estudiara, respondía, yo sentía que respondía a todo, me decían, no, pues que te ponemos ese tiempo y te tienes que ordenar. Y yo como, ¿qué es eso? ¿Qué es el orden? ¿Qué es el orden mental? O sea, yo jamás he tenido esa cuestión. Yo soy desordenada para hablar, mi pensamiento es desordenado, entonces yo finalmente ya la última, cada vez que aprendía más de silencio, me resigné. Y me acuerdo que una prueba me dijeron, creo que fue la final, cuando salí y dije, te tienes que ordenar, y dije, doctora, yo jamás me voy a ordenar. Si yo me ordenara, no pensaría como pienso, entonces no es factible que me pienso, ¿cachai? Entonces uno dice, claro, oye, qué simpático, qué chistoso, pero para mí era terrible, o sea, imagínate, yo quería rendir con nota 7 y me decían, te tienes que ordenar, y yo como, me acordaba el tiro que en el colegio me decían que me peinara,
que iba muy chascona al colegio, me decían. Y claro, yo hoy me río, pero yo ese minuto me enchuchaba, o sea, yo terminaba de enojar a ese inspector, así es mi pelo, tiene frizz, como que ya no sabía cómo retarlo. Me decían, es que te tienes que peinar, ¿por qué no te arreglas un poco? Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es arreglarse? Como, así, como, ¿qué más me puedo hacer? ¿Que quiere que vaya a la peluquería? ¿Cachai? Son cosas muy chiquititas, yo siempre digo, son cosas muy chiquititas las que pesan, y que comentarios muy simples a veces marcan, y esos comentarios simples a veces son síntomas. Yo nunca he sido muy arreglada porque soy destartalada, pues, de la mente, de afuera, de todas partes. Y ahora sé que este desorden es un síntoma. Yo antes no lo sabía. Yo antes en verdad pensaba que yo era como descuidada, poco higiénica, floja, ¿cachai? Como hoy, como todas las minas hacen su rutina de belleza, la cuestión, y salirse del pelo en la mañana, y yo era incapaz de meterme a la ducha. Entonces yo me sentía sucia, floja y poco higiénica, ¿cachai? Pero resulta que no, pues era poco motivada, era desorganizada, pobre planificación, cualquier otra cosa de eso. ¿Cachai? O sea, a eso voy con los adultos, que es bueno de repente saber lo que uno tiene porque te exiges menos. No que vas a ser peor persona, pero no te martirizas a ti mismo, no te criticas, pero así como estos gallos que no sé cómo se llaman, que se pegan, es eso. Ya tener un diagnóstico de la vida adulta te facilita porque tú vas a dar lo mejor de ti, y cuando no puedas dar lo mejor de ti, vas a entender de dónde viene esa dificultad. Ya yo creo que así puedo traducir el déficit atencional en la vida adulta, el autismo en la vida adulta, cualquier diagnóstico en la vida adulta. Tú dejas de echarte la culpa de las cosas que no funcionan, que te cuestan, etcétera. Y yo a veces siento que eso incluso disminuye la necesidad farmacológica, porque empiezas a sentirte mejor, más tranquilo, más seguro, etcétera. ¿Ya? Pero bueno, eso es personal, de cada uno. Y en la misma dinámica de lo que acabas de comentar, que, como para finalizar, te entrego la tremenda responsabilidad de terminar el episodio de hoy. Pero ahora más ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú a alguien que se está preguntando y que se siente así, como extraño, como que no encaja, como que, no sé, ya sea por el tema del autismo o déficit atencional? ¿Cuál sería tu recomendación para este tipo de personas que a lo mejor están en esa posición sin saber por qué? Que consulten a gente que se dedique al tema, porque también puede pasar que si tú consultas con la persona inadecuada te va a llegar una puerta en la cara o una respuesta como un poco violenta a veces. Que consulten, pero sabiendo que a pesar de la consulta, a pesar de las evaluaciones, la respuesta puede ser no. Y que también lo que siempre digo a las personas con déficit atencional o sospecha de déficit atencional, consulte, pero habiendo mejorado todas las cosas que tenía que mejorar. Y si persisten los síntomas, a pesar de dormir bien, no consumir alcohol, alimentarse bien, hacer deporte, claro, pues tenemos evidentemente un diagnóstico y que te va a aportar toda esa información para llegar al diagnóstico. Siempre consulten, o sea, yo sé, o sea, no estamos hablando siempre consulte porque esto no es una urgencia, yo no le estoy diciendo vaya a la urgencia a preguntar si usted tiene discapacidad, no, por favor no, consulten, o sea, salgan de las dudas y salgan de las dudas con gente que sepa, aunque cueste, o sea, si ya viviste 34 años con déficit atencional y tenía hora para un año más, bueno, yo creo que podía aguantar hasta los 35, ya que a veces la gente me dice, no hay hora para cuándo, tómela para cuando haya. Y usted prepárese para esa hora. Pregúntale a la familia, si tiene videos de la infancia, y el video de la infancia, les digo, hágase exámenes generales, quizás tiene un déficit de algo que podría ayudar al diagnóstico, duerma bien, no sé, pues hago 3 semanas de hábitos que sea antes de la hora para decir, uy, ¿sabes que ahora que duermo bien? Ya no tengo dificultad para acordarme las cosas en el trabajo. ¿Cachai? Entonces, eso, ya consulten, pero entendiendo que igual hay que hacerlo con responsabilidad la consulta, ya, porque así le ayudan al tratante y también se ayudan a ustedes a llegar a un diagnóstico. Genial. Me quedo con esas palabras para cerrar el episodio de hoy. Muchas gracias, Daniela, por tu buena disposición. Fue una conversación bastante agradable. Por mucho que tú creas que a lo mejor hablaste mucho, para mí estuvo genial porque así hablo menos. Así que súper bien. Sí, lo siento. Claro. Soy un poco avasalladora. Y a todos los que... Disculpa, ¿sí? No, que yo soy un poquito avasalladora. Hay que hablar todo. Y a todos los que vieron el episodio de hoy, le invitamos también a que dejen sus comentarios, nos cuenten también qué les pareció. Y a los que no están suscritos, les animamos a que se suscriban también a este canal.